1993, en medio de iglesias en llamas y un asesinato que conmocionó al mundo del metal, 4 jóvenes suecos entraron a un estudio para grabar no solo un álbum, sino un testamento. Crearon una de las obras más bellas y melódicas del metal extrema, y se la dedicaron al hombre que acababa de ser asesinado, Dissection. Para muchos, ese nombre es sagrado, y su primer álbum, The Somber Lane, es considerado una obra maestra, un pilar del metal extremo que cambió las reglas del juego. Pero este disco no apareció de la nada. Nació en un momento de pura locura, en el epicentro de una guerra cultural y musical que se libraba en los fríos bosques de Escandinavia. Por un lado, tenías la escena sueca, cuna del death metal melódico, obsesionada con la técnica y los riffs pegadizos. Por otro, la escena noruega, un círculo cerrado y violento que declaraba la guerra al cristianismo y a todo lo que consideraban falso. Y en medio de todo, estaba Dissection, una banda liderada por un genio musical tan joven como atormentado, Jon Notvild. ¿Cómo es que una banda, tan cercana al caos y a la muerte que definieron al black metal noruego, pudo crear una obra de arte tan refinada, tan llena de melodías clásicas y atmósferas góticas? ¿Qué los llevó a dedicarle esta pieza de belleza oscura a Euronymous de Mayhem, el líder del Círculo Negro que acababa de ser apuñalado hasta la muerte por uno de los suyos? Para entender cómo se hizo The Somber Lane, no solo tenemos que hablar de guitarras y estudios de grabación. Tenemos que viajar a un tiempo y un lugar donde la música era una religión y la lealtad podía costarte la vida. Esta es la historia de cómo en el año más oscuro del metal se forjó una de sus obras más luminosamente negras. El crisol sueco, forjando una nueva espada. Para entender a Dissection, primero hay que entender de dónde venían. Y no me refiero solo al pequeño pueblo costero de Stromstad, sino a toda la escena del metal sueco de finales de los 80s y principios de los 90s. Suecia era un lugar muy diferente a su vecina Noruega. Mientras en Noruega se estaba gestando una tormenta de ideología y violencia, en Suecia la cosa iba de música. El país era una auténtica fábrica de metal extrema. Pero estaba dividido en 2 grandes capitales, cada una con su propio sonido y su propia identidad. Por un lado tenías Estocolmo. La escena de Estocolmo era sucia, cruda y directa. Su sonido era el famoso buzzsaw, esa distorsión de guitarra que sonaba como una sierra motora cortando huesos. Bandas como Entombed y Dismember eran los reyes de este estilo. Su música venía directamente del punk más duro. Del D-Beat, de bandas como Anticimex. Era una patada en la cara, sin adornos ni complicaciones. Era la banda sonora perfecta para un callejón oscuro. Y luego estaba Gotemburgo. Al otro lado del país, en la costa oeste, estaban haciendo algo completamente diferente. Bandas como At the Gates estaban empezando a experimentar, a meter melodías en el caos del death metal. Estaban creando lo que hoy conocemos como el sonido de Gotemburgo, o death metal melódico. Era igual de pesado, pero tenía una sensibilidad diferente. Una tristeza, una belleza que no encontrabas en Estocolmo. Y en medio de todo esto estaba Dissection, una banda liderada por un genio musical tan joven como atormentado, Jon Notvild. Jon era un músico increíblemente talentoso desde muy joven, pero no encajaba del todo en ninguna de las 2 escenas. Había tocado en bandas de thrash metal como Siren's Yell y Rabbit's Carrot, pero sentía que le faltaba algo. El thrash era rápido y agresivo, pero Jon buscaba algo más, buscaba oscuridad. Quería letras que hablaran de cosas más profundas, más siniestras.
Estaba harto de la fórmula del thrash y quería explorar temas que sus compañeros de banda simplemente no entendían. Sus influencias eran una mezcla extraña. Por un lado amaba la velocidad y la agresión de Slayer, pero por otro estaba obsesionado con la atmósfera oscura de Bathory, el proyecto de un solo hombre de Quorthon que prácticamente inventó el black metal y el viking metal él solo. Y debajo de todo eso, había un profundo amor por el heavy metal clásico, por las melodías y las guitarras gemelas de Iron Maiden y Judas Priest. John no quería elegir entre la brutalidad, la atmósfera y la melodía. Quería las tres cosas. Así que en otoño de 1989, decidió crear su propia banda, una que pudiera contener todas esas ideas. Se juntó con su amigo Peter Pomdahl, que se encargaría del bajo, y así nació Dissection. La misión era clara. Crear el metal más oscuro y majestuoso que el mundo había escuchado. Pero para eso, necesitaban a las personas adecuadas. La formación clásica de Dissection no se completó hasta que encontraron a dos piezas clave que definirían el sonido de December Lane. El primero fue el baterista, Ole Ohman. Ole no era solo un tipo que le pegaba fuerte a los tambores. Tenía una energía y una agresividad que encajaban perfectamente con la visión de John. Su estilo era potente y preciso, capaz de crear una base sólida para las complejas melodías de guitarra que John tenía en su cabeza. Pero la verdadera arma secreta, el ingrediente que transformó a Dissection de una buena banda de metal extremo a algo completamente único, fue el segundo guitarrista, John Sweatslut. John no era atípico metalero. Tenía formación en música clásica, entendía de teoría musical, de armonías, de cómo construir melodías complejas que contaran una historia. Fue él quien trajo a la banda las famosas guitarras gemelas armonizadas y los interludios de guitarra clásica que se convirtieron en una de las señas de identidad de Dissection. La combinación era perfecta, la visión oscura y la habilidad para los riffs de John, la base rítmica sólida de Peter y Ole y el toque de sofisticación clásica de John. Con esta formación empezaron a grabar sus primeras demos, y si las escuchas en orden, puedes oír perfectamente la evolución. Su primera demo, The Grief Prophecy de 1990, todavía sonaba mucho a death metal. Era cruda, pesada, con la voz de John mucho más grave y gutural. Era una buena demo, pero todavía no era el sonido Dissection. El cambio real llegó en el 1991 con el EP Into Infinite Obscurity. Aquí es donde todas las piezas encajaron. Las melodías se volvieron más complejas, la atmósfera se hizo más fría y oscura, y la influencia del black metal empezó a notarse de verdad. Ya no eran solo una banda de death metal, estaban creando algo nuevo. Estaban sentando las bases de lo que se conocería como el black metal melódico. Y lo más importante es que lo estaban haciendo desde su pequeño rincón en Stromstad. Aislados de las grandes escenas de Estocolmo y Gotemburgo. Este aislamiento fue en realidad una bendición. Les dio la libertad de tomar lo que les gustaba de todas partes. La agresividad del death metal de Estocolmo, la melodía de Gotemburgo, la atmósfera del black metal noruego y la musicalidad del heavy metal clásico. No tenían que sonar como Entomb ni como At the Gates. Podían sonar como Dissection. Y ese sonido estaba a punto de cristalizar en su primer álbum. Mientras Dissection estaba en Suecia perfeccionando su mezcla única de melodía y agresión, al otro lado de la frontera, en Noruega, estaba ocurriendo algo muy diferente, algo mucho más oscuro y peligroso. La escena noruega de principios de los 90 no era solo un movimiento musical, se estaba convirtiendo en un culto.
una especie de secta con sus propias reglas, su propia ideología y su propio líder. Ese líder era Øystein Aarseth, más conocido como Euronymous, el guitarrista de la banda Mayhem. Euronymous era una figura carismática, inteligente y, según muchos, extremadamente manipuladora. En 1991, abrió una tienda de discos en Oslo llamada Helvete, que en noruego significa infierno. Pero Helvete era mucho más que una tienda. Su sótano oscuro y húmedo se convirtió en el punto de encuentro de la élite de la escena black metal. Allí se reunían los miembros de Mayhem, Emperor, Burzum y otras bandas emergentes. A este grupo de gente se le empezó a llamar el Círculo Negro o el Inner Circle. La ideología que Euronymous predicaba era extrema. No se trataba solo de música, era una guerra total contra la sociedad, y especialmente contra el cristianismo. Hablaban de un satanismo teísta, que no era la filosofía humanista de Anton LaVey, sino la adoración literal de una figura diabólica, la inversión total de los valores cristianos. Euronymous decía que estaba en contra de la paz, la felicidad y la compasión. Quería esparcir odio, pena y maldad. Y tenía reglas muy estrictas sobre lo que era y no era verdadero black metal. Para él, si una banda no era satanista teísta, no era black metal. Punto. Despreciaba la escena death metal sueca, a la que consideraba moderna y comercial. De hecho, se sabe que enviaba amenazas de muerte a bandas suecas populares. Este era el ambiente en el que John Notveit, el líder de Dissection, se sintió atraído. A pesar de que su música era mucho más melódica y técnicamente compleja que la de las bandas noruegas, John compartía la misma fascinación por la oscuridad y el mismo odio por el cristianismo. Para él, la ideología era tan importante como la música. Así que viajó a Noruega y se convirtió en parte del Círculo Negro. Incluso llegó a tocar en vivo con Euronymous en un concierto en 1991, interpretando la canción de Mayhem Freezing Moon. Aquí es donde surge el gran desafío para Dissection. Por un lado, tenían una identidad musical muy sueca, basada en la melodía y la técnica. Por otro, su líder estaba ideológicamente alineado con una escena que despreciaba precisamente eso. ¿Cómo podían encajar en un movimiento que se estaba volviendo cada vez más crudo, primitivo y, en muchos casos, antimusical? ¿Y cómo podía John navegar las peligrosas políticas internas de un grupo de jóvenes que estaban llevando sus palabras extremas a la acción? Porque las cosas se estaban poniendo muy serias. En abril de 1991, el vocalista de Mayhem, Per Dead, se suicidó de una forma increíblemente brutal. Euronymous, en lugar de horrorizarse, vio una oportunidad. Antes de llamar a la policía, fue a una tienda, compró una cámara desechable y tomó fotos del cadáver. Se rumora que incluso recogió pedazos del cráneo de Dead para hacer collares que luego regalaba a los músicos que consideraba dignos. Usó el suicidio de su amigo como una herramienta de marketing para cimentar la imagen malvada de Mayhem y de toda la escena. Y luego vinieron los incendios. A partir de junio de 1992, una ola de incendios provocados empezó a destruir iglesias históricas de madera por toda Noruega. El primero y más famoso fue el de la iglesia de Fantoft, una joya arquitectónica del siglo XII. Los incendios eran una declaración de guerra.
Era el Círculo Negro llevando su ideología anticristiana al mundo real. Este era el mundo en el que Dissection se preparaba para grabar su primer álbum. Un mundo de fanatismo ideológico, de violencia real, de suicidios e iglesias ardiendo. John Notveit no era un simple observador, era parte de ello. Y esta tensión, esta dualidad entre la belleza musical de su banda y la brutalidad del círculo al que pertenecía, es la clave para entender la atmósfera única de The Survivor Line. En medio de todo el caos que estaba consumiendo a Noruega, Dissection tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de buscar un estudio que replicara el sonido crudo y necro que se estaba poniendo de moda en la escena black metal, decidieron ir en la dirección opuesta. En marzo de 1993, viajaron a Finspång, Suecia, para grabar su álbum debut en el Unisound, que en entonces se llamaba Hellspawn. Y el hombre detrás de la mesa de mezclas no era otro que Dan Suano. Para quienes no lo conozcan, Dan Suano era, y sigue siendo, una leyenda. Era el cerebro detrás de la banda de death metal progresivo Edge of Sanity y uno de los productores más solicitados de la escena sueca. Suano era conocido por su habilidad para crear un sonido potente, claro y profesional. Grabar con él era una declaración de intenciones. Dissection no quería sonar como si hubieran grabado en un sótano con una grabadora de 4 pistas. Querían que su música sonara enorme, épica y sobre todo que se escuchara cada detalle. Fue un acto de rebeldía contra la estética del black metal noruego. John Notveit estaba diciendo que la verdadera oscuridad no estaba en un mal sonido, sino en una composición musical superior y una atmósfera concogedora. Cuando la banda llegó al estudio, Dan Suano se quedó impresionado. A pesar de su juventud, John tenía apenas 17 o 18 años, eran increíblemente profesionales y estaban muy bien preparados. Sabían exactamente lo que querían y cómo conseguirlo. La anécdota más famosa de esas sesiones es la de la canción Black Horizons. John llegó al estudio y le dijo a Suano que tenía una nueva canción que había compuesto en su cabeza durante el viaje en autobús. Se sentó y se la enseñó al resto de la banda allí mismo. Lo que escuchamos en el álbum es una de las primeras veces que la tocaron juntos. Eso demuestra el nivel de genio musical que manejaban. Vamos a desglosar un poco la magia de ese álbum porque cada canción es un mundo. La creación, pista por pista. El disco empieza con Black Horizons y es toda una declaración de principios. Es una canción épica de más de 8 minutos que te lleva por un viaje a través de diferentes paisajes sonoros. Empieza con un riff tocado al revés, creando una sensación de inquietud. Luego entra la banda con una fuerza arrolladora. Pero la canción no se queda ahí. Tiene partes rápidas, partes lentas, cambios de ritmo e incluso una sección en el medio con voces limpias y coros que suenan casi como cantos gregorianos oscuros. Y para rematar, el propio Dan Suano, el productor, contribuyó con un grito agudo y desgarrador que se ha vuelto legendario. Es una de las aperturas de álbum más ambiciosas y complejas de la historia del metal extremo. Después llega la canción que da título al álbum, The Somber Lane. Si Black Horizons es la épica, The Somber Lane es el corazón. Comienza con una de las melodías de guitarra armonizadas más famosas del género. Es triste, majestuosa y hermosa, toda a la vez. La letra habla de un viaje hacia la muerte, de trascender el plano terrenal, un tema que, trágicamente, se volvería muy real en la vida de John Notveit.
La canción es el ejemplo perfecto de lo que hacía a Dissection tan especial. La capacidad de combinar una brutalidad increíble con una melodía que te llega al alma. Pero lo que realmente diferenciaba a The Somberlane de cualquier otra cosa eran sus interludios de guitarra clásica. Piezas cortas como Crimson Towers, Into Infinite Obscurity y Feathers Fell fueron la gran aportación de John Sweatslut. Estos pequeños momentos de calma tocados con guitarra acústica no eran simples rellenos, eran pausas estratégicas que daban al disco una dinámica increíble, creaban tensión, limpiaban el paladar auditivo y hacían que los riffs pesados que venían después golpearan con aún más fuerza. Le daban al disco una atmósfera gótica y cinematográfica, como si estuvieras caminando por las ruinas de un castillo en una noche de luna llena. Nadie más estaba haciendo algo así en ese momento. Y luego tenías canciones como A Land Forlorn o Heaven's Damnation. Aquí es donde se notaba la influencia del heavy metal clásico. Las guitarras gemelas armonizadas gritaban Iron Maiden por todas partes, pero estaban tocadas con la velocidad y la ferocidad del death y el black metal. Era como si hubieran cogido la musicalidad de sus héroes de los 80 y la hubieran arrastrado a las profundidades más oscuras del infierno. Durante todo el proceso, Dan Suano tuvo que lidiar con sus propios demonios. Estaba grabando a una de las bandas más intensas del planeta mientras sufría una fiebre altísima. Contó que durante la mezcla final tenía que escuchar la música a un volumen muy bajo porque sentía que los oídos se le iban a reventar mientras el sudor le caía sobre la consola de mezclas. A pesar de todo, logró capturar la visión de la banda a la perfección. El sonido de The Somberlane es frío, afilado y claro. Cada instrumento tiene su espacio, cada melodía brilla. Es una producción que ha envejecido increíblemente bien y que se mantiene como un referente de cómo debe sonar el metal extremo melódico. Las sesiones de The Somberlane fueron un momento mágico, un refugio de profesionalismo y creatividad en medio de un mundo exterior que se desmoronaba. La banda, liderada por la visión inquebrantable de Notveit y enriquecida por el talento clásico de Sweatslut, había creado su obra maestra. Tenían el álbum grabado, una pieza de arte que sabían que era especial, pero no tenían ni idea de que, en los meses que pasarían entre la grabación y el lanzamiento, un evento brutal cambiaría para siempre el significado de su música. El clímax, una dedicatoria empapada en sangre. La banda terminó de grabar The Somberlane en marzo de 1993. Tenían en sus manos una tinta máster que contenía algo especial, una obra que sabían que iba a marcar un antes y un después. Se sentía como la calma que precede a la tormenta. Habían creado su arte en el santuario del estudio de Dan Suano, ajenos al infierno que se estaba desatando a pocos kilómetros en Noruega. Ahora solo quedaba esperar a que el sello No Fashion Records lo publicara. Pero el verano de 1993 no trajo calma. La tensión dentro del círculo negro noruego había llegado a un punto de no retorno. La relación entre las dos figuras más importantes de la escena, Euronymous de Mayhem y Varg Vikernes de Burzum, se había podrido por completo. Lo que empezó como una amistad y una colaboración se había convertido en una lucha de poder llena de amenazas, envidias y disputas por dinero. Euronymous, el autoproclamado líder, veía como Varg, su protegido, se estaba volviendo más famoso y más radical que él. En la madrugada del 10 de agosto de 1993, la tormenta estalló. Varg Vikernes viajó de Bergen hasta el apartamento de Euronymous en Oslo. Lo que pasó exactamente esa noche sigue siendo motivo de debate, con Varg alegando defensa propia y otros hablando de un ataque premeditado. Pero el resultado fue brutal e innegable. Øystein Euronymous Arsef fue apuñalado 23 veces y murió en la escalera de su edificio. La noticia cayó como una bomba atómica en la pequeña y cerrada comunidad del black metal. El líder había sido asesinado por uno de los suyos. El círculo negro se fracturó al instante. La escena que se había unido bajo la bandera del odio al cristianismo ahora estaba dividida por el odio entre ellos.
La policía, que hasta entonces había estado investigando los incendios de iglesias sin muchos resultados, de repente tenía un hilo del que tirar. Las arrestaciones comenzaron y el castillo de naipes se vino abajo. El asesinato de Euronymous fue el final de una era. Fue el momento en que el juego de ser malo se convirtió en una realidad de sangre, cárcel y muerte. Y en medio de este terremoto, con la escena en ruinas y sus miembros eligiendo bandos o simplemente escondiéndose, Dissection se preparaba para lanzar su álbum debut. Finalmente, el 3 de diciembre de 1993, Desemberlane vio la luz. Y cuando los fans tuvieron el disco en sus manos y le dieron la vuelta, encontraron un mensaje que helaba la sangre. Una simple línea de texto que en ese preciso momento era la declaración más valiente y peligrosa que una banda podía hacer. Decía: "The section is dedicated to the memory of Euronymous, 1968-1993". Piénsalo por un momento. En un ambiente donde la gente tenía miedo, donde nadie sabía quién sería el siguiente en caer, The Section, una banda sueca, decide dedicar su primer álbum, su carta de presentación al mundo, al hombre que acababa de ser asesinado. No era solo un gesto de respeto, era una toma de posición. Era John Notveit plantando su bandera en el campo de batalla y diciendo: "Nosotros estamos con él". Este acto cimentó instantáneamente el estatus de leyenda de Desemberlane. Ya no era solo un álbum de música increíble, se había convertido en un documento histórico, un monumento a una figura caída y un testamento de lealtad en tiempos de traición. La dedicación le dio al álbum un peso, una gravedad y una capa de oscuridad que ninguna producción de estudio podría haber logrado. La melancolía de las melodías, la tristeza de los pasajes acústicos, la furia de los riffs, todo adquirió un nuevo significado. El álbum se convirtió, como dijo un crítico, en el elogio fúnebre que Euronymous nunca tuvo. La decisión de Notveit de hacer esta dedicación nos dice mucho sobre él. Demuestra que su conexión con Euronymous y el Círculo Negro no era superficial. Para él, la ideología, la guerra contra el orden establecido, era real. No le importaron las consecuencias ni el peligro. Para él, la lealtad a los principios que compartía con Euronymous era más importante que cualquier otra cosa. Y esa dedicación, ese acto final de desafío, es lo que elevó a Desemberlane de ser una obra maestra musical a ser una leyenda inmortal del metal extremo. El legado de una obra maestra helada. Cuando Desemberlane fue lanzado, el impacto fue inmediato y profundo. En un momento en que el black metal se definía por su crudeza y su sonido lo-fi, Dissection llegó con un álbum que era todo lo contrario, técnico, melódico, con una producción clara y potente. Demostraron que la oscuridad y la maldad no estaban reñidas con la musicalidad y la belleza. De hecho, demostraron que la combinación de ambas podía ser aún más poderosa. El álbum se convirtió en el plano fundacional de todo un subgénero, el black metal melódico. Bandas suecas que vinieron después, como Nagelfar, Winterland o Sacramentum, deben gran parte de su sonido a lo que Dissection hizo en este disco. La idea de usar guitarras gemelas armonizadas al estilo de Iron Maiden, pero afinadas en tonos menores y tocadas con la velocidad y la ferocidad del black metal, fue una auténtica revolución. Abrió una puerta que cientos de bandas cruzarían en los años siguientes, pero el legado de Desemberlane va más allá de su influencia musical. Es un álbum que está inseparablemente ligado a la trágica historia de su creador, John Notveit. Si escuchas el disco hoy, sabiendo lo que pasó después, es imposible no sentir un escalofrío. Las letras, que hablan de la muerte, de la trascendencia, de caminar por paisajes sombríos y de abrazar la oscuridad, parecen una profecía de su propio destino. Después de Desemberlane y su continuación, el igualmente genial Storm of the Light's Bane, la vida de John dio un giro aún más oscuro. Su interés por el satanismo ideológico que compartía con Euronymous se formalizó cuando se unió a una organización llamada Misanthropic Luciferian Order, o MLO. Esta no era una pandilla de adolescentes rebeldes, era una orden satánica seria, con sus propias escrituras y rituales. La filosofía del MLO era extrema, creían en el caos como la fuerza primordial del universo y veían la destrucción del cosmos como un objetivo deseable. En 1997, esta filosofía lo llevó a cruzar la línea final. John fue cómplice en el asesinato de Joseph Ben Medur,
un hombre argelino homosexual, un crimen por el que fue condenado a 10 años en prisión. Cuando salió en 2004, reformó Dissection con nuevos miembros que compartían sus creencias en el MLO y grabó un último álbum, Reign Chaos. Poco después, en agosto de 2006, Jon Otwit se suicidó en su apartamento, rodeado por un círculo de velas y con un grimorio satánico abierto frente a él. Para él, no fue un acto de desesperación. Según la filosofía del MLO, fue el acto final de voluntad propia, abandonar la vida en la cima de su poder para unirse al caos. Sabiendo todo esto, volver a escuchar The Summerlane es una experiencia diferente. Ya no es solo música, es el primer capítulo de una tragedia griega. Es el sonido de un genio increíblemente joven y talentoso que estaba empezando a caminar por un sendero que lo llevaría a la grandeza musical y a la autodestrucción personal. Por eso The Summerlane es una obra maestra temporal, porque es una cápsula del tiempo perfecta. Captura un momento único e irrepetible: el nacimiento de una banda legendaria, el choque de dos escenas de metal que cambiarían la historia y el comienzo de la oscura odisea de uno de los músicos más talentosos y controvertidos que ha dado el metal. Es un álbum que fue forjado en el caos y que a través de su belleza oscura y su melodía helada logró transformar ese caos en algo eterno.